Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la tercera lección de este tercer trimestre, titulada Todo para la gloria de Dios. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Marcos capítulo 6 versículos 30 y 31. Dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Desde el principio, Dios ya sabía que un día nuestra cultura se caracterizaría por los cambios y los constantes avances tecnológicos, como también ya conocía los problemas que acompañarían a estos cambios. La lección de esta semana presenta la solución para que vivamos sin estrés en un mundo totalmente estresante. El versículo bíblico de esta semana menciona que Jesús llevó a los discípulos para que descansaran después de unas campañas evangelizadoras de lo más exitosas. Cuando llegaron de viaje, los discípulos estaban muy felices por lo que Dios había realizado por medio de ellos. Sin embargo, Jesús pudo entrever más allá de aquella momentánea alegría. ¿Qué habrá visto? Pudo discernir que los discípulos corrían el riesgo de atribuirse a sí mismos esas maravillas que habían sido operadas por Dios. Percibió que estaban físicamente exhaustos y espiritualmente vacíos. Por haber luchado con el diablo cara a cara desde su nacimiento, Jesús sabía cuándo necesitaba alejarse un poco para recuperar las fuerzas, a fin de luchar las siguientes batallas. La historia de esta semana enseña muchas lecciones. Enfatiza especialmente la necesidad del descanso reparador y de la comunión con Dios. Son dos experiencias increíbles que sucedieron cerca de Betsaida, la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. El comentario bíblico adventista del séptimo día menciona que esta fue la única vez que Marcos emplea la palabra apóstoles para referirse a los discípulos. Tal vez haya sido para enfatizar las nuevas responsabilidades que Jesús les había conferido, es decir, de enseñar y curar. Los 12 habían llegado de viaje después de haber puesto en práctica las orientaciones que les había dado Jesús. Debieron de estar ansiosos por contar todo lo que habían vivido durante todos esos días. Intenta imaginarte esta escena. Tal vez querrían hablar todos al mismo tiempo acerca de sus experiencias positivas. Sin embargo, también habían vivido experiencias negativas. Jesús sonreía, pues percibía que estaban comenzando a entender la misión y a tomar el gusto al evangelismo. La conversación era agradable. Sin embargo, tenía muchas personas alrededor de ellos. Jesús entendió que ellos necesitaban descansar y también un poco de privacidad. Además, Cristo todavía tenía mucho para decirles. Era hora de calmar el corazón y recargar las energías. Por eso les hizo esa invitación: vengan conmigo a un lugar tranquilo y descansen un poco. Qué buen ejemplo para nosotros hoy en día. En el descanso de las actividades del diario vivir está la oportunidad de oír la voz del Señor, quien nos habla por medio de su palabra y de las lecciones de la naturaleza. La invitación también es para ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Bienvenidos al espacio de los datos curiosos de la lección número 3, para ver si lo sabías o no. Número 1. Betsaida significa literalmente casa del pescador y había recibido este nombre antes de que Jesús, el pescador de hombres, apareciera. Número 2. Más o menos por esa época, Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Él sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y quería aprovechar todas las oportunidades para enseñar a los discípulos a procurar fuerzas y energía de la fuente correcta. Número 3. El pan centeno y el pescado eran la comida diaria de los humildes pescadores. Aquel era un refrigerio simple, pero suficiente para Cristo a fin de satisfacer tanto el hambre física como el hambre espiritual de la multitud que estaba escuchando a Jesús. Los discípulos también se sintieron beneficiados. Número 4. El milagro realizado en la multiplicación del alimento despertó en el pueblo y en los discípulos el deseo de proclamar a Jesús como Rey de Israel. Sin embargo, este no era el plan divino. Fue por esto que Jesús pidió a los discípulos que tomaran el barco y volvieran a Capernaum mientras él despedía al pueblo. Número 5. Jesús subió a un monte y allí se quedó orando. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Pidió poder para revelarles el carácter
carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. El deseado de todas las gentes, página 342. Número 6. En su desesperación, enfrentados ante la tempestad, los discípulos pensaron que era un fantasma aquella imagen que formaba Jesús al aproximarse. Esta era una creencia muy común en aquellos tiempos, posiblemente heredada de los griegos, quienes creían en la inmortalidad del alma. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Los discípulos se sintieron contrariados cuando Jesús les mandó tomar el barco y volver a Capernaum. Se estaban apoyando en su propio entendimiento. Se quejaron porque no les había sido permitido proclamar a Jesús como rey. Y pensaban, ¿cuándo podríamos tener otra oportunidad tan perfecta? El Salvador, sin embargo, sabía exactamente lo que había en el corazón de cada uno de ellos, y sus motivaciones estaban equivocadas. Pero ellos no lo discernían, y en consecuencia les sobrevendrían fuertes tentaciones, que les sería difícil reconocer como tales. Le dolía a Jesús que el concepto que ellos tenían de su reino fuera tan limitado al engrandecimiento y a los honores mundanales. El Libertador, páginas 190 y 191. Y esa había sido una de las razones por las cuales se sintieron tan aterrorizados cuando la tempestad alcanzó el barco. Por un momento se habían desconectado de Jesús y del verdadero objetivo de su misión. Solamente cuando Jesús entró de nuevo en el barco, los miedos los abandonaron y todo se puso en calma. Esta es una lección práctica también para nosotros hoy. La invitación que había hecho Jesús a sus discípulos a retirarse a fin de descansar se extiende también a nosotros hoy. Los discípulos no tenían acceso a internet, celulares, laptops o iPads. Sin embargo, tenían distracciones típicas de su tiempo. En todas las épocas, Satanás intenta sobrecargar al ser humano con una infinidad de quehaceres y distracciones que le roban el tiempo. El plan del enemigo es impedirnos que separemos un momento especial para la comunión con el Padre y para beneficiarnos con su presencia. Tienes que saber que Dios nos revelará las artimañas de aquel y simultáneamente nos concederá el poder para servirlo y obedecerlo. Fue gracias a aquella comunión diaria con el Padre que Jesús pudo tomar 5 panecillos y 2 peces y alimentar con ello a una gran multitud. Los momentos especiales dedicados a la oración y la comunión con el Padre eran la razón principal de la maravillosa capacidad de Jesús para enfrentar los grandes desafíos de su ministerio. Dios desea darnos la victoria sobre los problemas de esta vida y concedernos poder para hacer su voluntad. Sin embargo, para hacer esto necesitamos dejar nuestras actividades cotidianas un poco de lado, a fin de oír la voz de Dios mientras todavía quede tiempo. Descansa, haz una pausa. Un campo que descansa tiene una cosecha abundante. Esta frase es de Ovidio, un poeta romano. Las historias de la lección de esta semana se complementan con la lectura de los capítulos 38, 39 y 40 del libro El Libertador. Jesús sabía que estaba llegando el tiempo en que ya no estaría más personalmente con los discípulos. Por eso aprovechó para enseñarles el secreto de la victoria en contra de las fuerzas del mal. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!